Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por siempre seguirnos, denle like, compartan esta transmisión. Queremos seguir consolidándonos, y la única forma de hacerlo es si ustedes nos apoyan dándole like o suscribiéndose a las personas que no lo hayan hecho. Los seguidores que tengo son personas que definitivamente, algunos aunque disienten de nuestros planteamientos, otros con los que coincidimos, entienden que, bueno, es nuestra visión simplemente respecto a lo que creemos sobre algunos temas. Sí, aunque ya vamos pasando bastante las resacas sobre todo el tema de las elecciones, hay algunos elementos que yo quisiera seguir destacando respecto a esta jornada, que mucho más allá del contrapeso, que es bastante débil y que realmente es un gran desafío para las democracias, lo que ha ocurrido ahora con esta representación partidaria ahí en el poder, las representaciones partidarias en los poderes legislativos, que ha permitido de alguna manera, aunque mínimo, cierto equilibrio y fluidez en los criterios encontrados. Eso es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones, pero durante estos tiempos esas posibilidades se han reducido, y se han reducido mucho por el ejercicio al vapor de una mayoría mecánica que, bueno, parece que evoca algunas aplanadoras que parecen en algunos casos incontenibles. Comparado, claro está, si lo hacemos con otras épocas, y por más respaldo que puedan recibir algunas curules que en los plenos han logrado algún proyecto o aprobación final, siempre han existido las disidencias, que es sano dentro de la democracia, y que hicieron sonar en muchos casos los puntos de vista distintos, las objeciones, válidas o no, no importa, pero ese contrapeso importante dirigidas contra los riesgos que a veces gravita, ¿no? Y entraña esa unanimidad de la que no quisiéramos nosotros como ver gobernando este país, porque sabemos que todavía hay muchas debilidades. Se trata entonces de ese marco parlamentario que tiene siempre que cuidar la salud de la democracia en cualquier parte del mundo, y por supuesto para eso tiene que cerrarle el paso a las posiciones de un solo lado, que no es otra cosa que las unilateralidades que nunca deben sustituir, señores, el consenso que se consigue con la conciliación de las posiciones. Entonces, esa funcionalidad que yo creo que es positiva y que sería más difícil a partir del próximo 16 de agosto con la instalación de un nuevo bloque senatorial, ya cerca de los cómputos final, no augura, yo digo, no augura ese consenso, ¿no? Y esas posiciones críticas, sin dejar de referir lo que en el día de ayer, antes de ayer, creo que en la transmisión que hacíamos, que por ejemplo en este caso en el partido de gobierno, que ha sido el más votado y que tendrá una mayoría absoluta en el Congreso Nacional, cuando tú te pones a ver muchos de los legisladores que van a ocupar curul, gente con cuestionamientos terribles de corrupción, de lavado de activos, de vínculos con el narcotráfico, que fueron reelegidas, entonces la preocupación es mucho mayor. Tan grande es la preocupación como lo que ha sido una especie de profecía, grito de guerra del expresidente Danilo Medina. Y con esto hago la referencia, y voy a hacer una transmisión completa de lo que tiene que ocurrir aquí con todos los partidos políticos, que yo sigo convencida, y ustedes me han escuchado decirlo en muchas ocasiones, de la crisis en la que se encuentra, y que yo pienso fue ratificada con los resultados de las elecciones, porque, señores, ese 46% de abstención no es otra cosa más que esa abulia, esa pereza de mucha gente para ir a votar. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque no los convocan los partidos políticos. No estoy hablando de la propaganda que se hace para decirle vengan a votar o nosotros tenemos la mejor oferta. No me refiero a eso. No les convencen en términos de los cambios estructurales que deberían darse, de las posiciones distintas. Y en esa línea, por ejemplo, viendo un caso de los tantos que podríamos analizar,
Bueno, pues ha caído precisamente con los resultados bastante desastrosos el Partido de la Liberación Dominicana en estas elecciones presidenciales y también en las congresionales del pasado domingo, que en términos de los votos, señores, la verdad es que yo creo que se retrotrajo prácticamente a 1996, cuando se inició la implementación del sistema de la mayoría absoluta de 50% más uno, que mucha gente quiere saber, y así se ha expresado desde la perspectiva de muchos analistas políticos. Yo veía a mi amigo Claudio que lo decía en el periódico Hoy, y muchos foros de opinión y muchos análisis de gente que más o menos tiene un poquito de visión y de olfato, si se va a cumplir la palabra del expresidente Danilo Medina de que el partido que quedara en un tercer lugar sería condenado a la extinción, y es justamente el de la Liberación Dominicana, que tendrá que someterse a un gran proceso, echando a un lado a esos viejos liderazgos que de un tiempo a esta parte las denotaciones que han dado no son de esas grandes habilidades estratégicas con las que se destacaban. Entonces, habrá que ver que con esos resultados de apenas un 10%, un 10.2% de los votos, va a tener alguna consecuencia a lo interno de ese partido que fundó en 1973 el profesor Juan Bosch, y que no puede ser otra cosa que una renovación vía la renuncia incluso de toda la cúpula dirigencial, empezando por el mismísimo presidente de esa organización, que es el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, quien no ha pegado, señores, desde un tiempo a esta parte ni una sola. Es más, desde que Danilo Medina impuso a su penco candidato Gonzalo Castillo, las cosas han estado muy mal. Y sabemos que eso sería, no sé si esperar demasiado, pero sería lo recomendable. Habrán quienes empezarán a decir, no, lo que quieren es que ya ese liderazgo merme. No, es que ese liderazgo ha mermado, porque pensar que no lo van a aceptar en un sistema de partidos donde los líderes políticos no se retiran. Aquí los líderes políticos no se jubilan aunque hayan cumplido su ciclo, mucho menos si, como en el caso del expresidente Danilo Medina, convirtió al Partido de la Liberación Dominicana en una especie de trinchera donde él y los suyos simplemente querían protegerse de ser llevados al banquillo de los acusados, como ha ocurrido con funcionarios de su gobierno, incluso con familiares tan cercanos como dos de sus hermanos. Entonces, lo que uno se pregunta en medio de todo esto, ¿tiene algún tipo de posibilidad de seguir maniobrando para postergar la renovación de la que depende el futuro de esa organización política, que si estuviera en manos de grupos de jóvenes con una visión distinta, con una perspectiva distinta? Eso es una pregunta que le tocaría responder a los PLDistas y, por supuesto, incluso, ¿por qué no decirlo?, al que fue su candidato presidencial en estas elecciones, Abel Rodríguez, que tiene en sus manos la oportunidad, junto a todo ese liderazgo joven del Partido de la Liberación Dominicana, capaz, el liderazgo talentoso, que cuenta esa organización política, si ellos estarían dispuestos a cometer esa tarea para la renovación y para devolverle el peso, la influencia que en algún momento tuvo, o que tuvo en los últimos 20 años en la vida política dominicana. Mientras tanto, todo indica que el expresidente Danilo Medina, que no va a abandonar quizás esa trinchera, ni va a dejar sacarse a empujones, seguirá, aunque se le caiga encima la casa, no evitar que otros puedan administrarla, pero yo creo que tendrá también en esa misma tesitura y en esa misma lógica ver cómo su profecía se cumple, porque lo dijo, y lo dijo con mucha claridad, y a algunos les pareció que fue jugarse demasiado cuando decía que si el PLD, o el PLD no, que la organización política que quedara en tercer lugar en esta contienda electoral estaría destinado a la extinción. ¿Y qué cosa es? El Partido de la Liberación Dominicana, que lidera justamente el expresidente Danilo Medina, es el que ha quedado en tercer lugar, pero un tercer lugar tan distante, con apenas un 10% de los votos, en el que, e incluso candidatos senatoriales, como es el caso de la provincia de Santo Domingo con el señor Tavera, los votos sacados en esta
en esta postulación para ser el senador de la provincia más grande, claro está, que tiene el país, están muy por encima, 22.000 votos por encima de lo que sacó en sentido general el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué va a pasar, señor Danilo Medina? ¿Va a permitir que la casa se le venga encima por no pasar las manos de otros administradores más renovados, más vigorosos, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, como son ese grupo de jóvenes que ha emergido dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Es la pregunta que dejo en esta reflexión que hago en este momento. Y por supuesto, con esa pregunta, pedirles a ustedes que sí, que le den like a esta transmisión, agradecerles por supuesto el seguimiento que nos dan, agradecer también a Farmacia GBC con 20% de descuento en todas sus sucursales y el apoyo que ofrece a este tipo de transmisiones alternativas, ¿no? Que no están atiborradas de publicidades y demás, como ocurre con los grandes programas en televisión abierta y demás. Estas propuestas alternativas, pero para decir las cosas que creemos, tienen el apoyo de GBC y agradecemos muchísimo que Soy Ivonne Ferreira se ha tomado en cuenta dentro de esto para nosotros poder sostenernos y mantener cada día esta transmisión. Suscríbase si no lo han hecho, háganlo también a patreon.com patreon.com/Soy Ivonne Ferreira, y a cuidarnos de las lluvias, señores, que los presagios, los preludios es de mucha lluvia hasta el próximo sábado, con consabidas inundaciones, porque sabemos también las vulnerabilidades de nuestro suelo. Hasta mañana.